Juan capítulo 9, versículo 13 al versículo 25 dice así: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él. Él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tome su asiento, hermano, hermana. El día de ayer mencionábamos tres cosas acerca de este pasaje de Juan capítulo 9, del versículo 1 hasta el final de este capítulo 9, versículo 41, ahí termina, donde decíamos que hay tres reacciones diferentes. Primero, los vecinos sorprendidos, los fariseos incrédulos, los padres creyeron pero callaron. ¿Por qué callaron? Decíamos, por miedo a los judíos. Pero vea lo que estamos leyendo en este versículo 13 en adelante que acabamos de leer. Según, mientras que los fariseos investigaban y discutían acerca de Jesús, ¿sabe qué ocurría? ¿Qué acontecía? La gente sanaba y cambiaba. Eso es lo maravilloso para nosotros en este día, que creímos y cambiamos, o no creímos y cambiamos. ¿No se ha dado cuenta que Dios ha hecho un cambio maravilloso en nuestras vidas? Pensaba en este día, hermano, hermana, en algo que meditaba en el tiempo que tengo del Señor para acá, porque ya piensa uno, recapacita uno. Y me ponía a pensar y decía: hasta este día, ¿cuántos padres no sufren por sus hijos? En un principio sufrieron, siguen sufriendo. Y hay una cosa maravillosa en la palabra de Dios, hermano, hermana, que nosotros, por más que suframos, por más que nos lamentemos, nada podemos hacer. Según dice la Biblia, hermano, hermana, y si Dios nos presta vida, después lo vamos a ver. Hay tantos pasajes en la Biblia, tantos textos maravillosos en los cuales gentes, profetas, padres, madres lloraban e imploraban por la vida de sus hijos. Se vivían día tras día en cierta manera sufriendo, y llega el momento que estos hombres y mujeres, padres de familia, le imploraban misericordia a Dios, y Dios decía: ya basta, ya no quiero oírlos más. Pero ¿verdad que un padre o una madre se angustia, se aflige por los hijos? Y la pregunta sería: ¿hasta cuándo los padres van a dejar de sufrir? ¿Verdad que parece que no hay fin?
Los padres sufren desde que los niños nacen. Y conforme van desenvolviéndose, están sufriendo. Llega el momento que los padres ya no tienen control de ellos. Y fuera para que dijera, hasta aquí sufrí. Pero parece que es cuando más se sufre, ¿verdad? Sí, hermano, es cuando más se sufre. Pero si nosotros pudiéramos entender el plan de Dios, hermano, hermana, no deberíamos de sufrir. Porque en cierta manera el salmo que leíamos en el Salmo 62 cuando abrimos el servicio, dice David, en Dios mi alma o mi vida está tranquila, está callada, dice así. O si en cierta manera con Dios estoy tranquilo. Si nosotros creyéramos profundamente en Él, todos nosotros le pedimos por nuestros hijos a Dios, ¿verdad que sí? Si nosotros los encomendamos a Dios, es para que nosotros procuremos estar en paz. Porque ya los hemos puesto en las manos de Dios. Pero ya si nuestros hijos no quieren, nada podemos hacer. Y no deberíamos de sufrir nosotros. Pero ¿por qué será que sufrimos? ¿Por qué será? Porque ese amor de Padre está aún todavía, ¿verdad? Allí existe y existirá hasta el fin de nuestros días. Lo que le quiero decir es esto, hermano, hermana, es que los fariseos se entretenían. ¿En qué estaban entretenidos ellos? ¿Será que de verdad querían saber y conocer acerca de Jesús? ¿O simplemente estaban ahí como a ver qué es lo que podían sacar? ¿O más bien estaban celosos de lo que ellos no podían hacer y que otro lo estaba haciendo? Por eso le decía en ese versículo 13, que dice versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Quiénes llevaron al ciego ante los fariseos, hermano, hermana? Los vecinos de aquel hombre llevaron al ciego ante los fariseos. Y ahí dice en el versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. El versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿No era algo para que ellos se hubieran maravillado? ¿No era para que ellos se hubieran regocijado? ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿En qué estaban más enfocados ellos? El Señor Jesús hizo un milagro en un día que para ellos era santo, era sagrado. Era un día especial para ellos, que nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada, porque era un día de descanso. Pero viene el Señor Jesús y hace un milagro en día sábado. ¿En qué estaban ocupados entonces ellos, hermano, hermana? En lo que ellos estaban ocupados en investigar, la gente estaba siendo sanada y ellos no se daban cuenta. Y acuérdense, el Señor no solamente vino a sanar a unos, vino a sanarnos a todos por igual. Por eso le decía, ¿verdad? Que vino a sanarnos a todos, vino por todos. Pero se recuerda lo que leíamos en Juan capítulo 1 del 10 en adelante. Esa luz venía siendo anunciada para que creyesen en la luz. Y cuando la luz aparece, nadie quiso creer, nadie lo recibió, dice. Por eso vean, nosotros que hemos recibido esa luz, debemos de estar así como este hombre, dando testimonio así como él habló abiertamente, no teniendo temor a ser expulsado de la sinagoga. Si nosotros dijéramos, bueno, si hablamos se va a cerrar esta puerta, pero hay otra puerta abierta donde usted puede entrar, ¿verdad que sí? Amén. Por eso vea lo maravilloso de nuestro Dios, hermana, hermana. Los fariseos en el versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Entre quiénes?
¿En qué se estaban ocupando ellos? Se recuerda que el Señor mencionó, Pablo también lo mencionó, de que los judíos vivían en ciertas tradiciones de Dios o tradiciones de los hombres. En todo eso ellos vivían, tenían reglas, tenían normas y no permitían hacer nada más, solamente lo que ellos decían que tenían que hacer así. Pero ¿sabes según ellos en quién se refugiaban? Dice que en la ley de Moisés. Y el mismo Señor Jesús dice que en el tiempo de Moisés a muchos primogénitos o a muchos niños los circuncidaban, pero no decía nada a ellos. Y dice el Señor, ¿y por qué que yo he hecho una sanidad? Dice, en el día de reposo os escandalizáis, dice. ¿Y por qué en el tiempo de Moisés no dijeron nada? O sea, ¿qué traían contra el Señor Jesús? ¿Qué les molestaba de lo que hacía Jesús? ¿En qué nos ha molestado nosotros nuestro Señor? ¿Verdad que no nos ha molestado en nada? Ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Yo le decía en estos días, qué bonito sería que toda la familia entera estuviese en los caminos de Dios. Amén. Todo sería maravilloso. Pero ahí podemos entender lo que el Señor Jesús dijo. Los enemigos de ustedes serán los de su propia casa. ¿Verdad que sí? Amén. Por eso una vez más, ¿hasta cuándo se irá a terminar el sufrimiento en la familia? Mañana, si Dios me da vida, por ahí me recuerdo que entre todos los cassettes que había ahí, a veces sacaba un canto de cada cassette que encontraba por ahí. Y hay tantos cantos dedicados a la madre. Y hay un canto que más me ponía así a pensar. Yo dije, bueno, gracias le doy a Dios que en el tiempo que yo tuve a mi madre, creo que yo no la hice sufrir. Pero yo creo que si Dios me la hubiera permitido más años, hubiera sufrido mucho por mí. Pero como le digo, no tuvo, no sé si el privilegio es correcto, de no tenerla tanto tiempo que no le di sufrimiento. Pero uno puede ver a las madres cómo sufren, así es, cómo se lamentan por sus hijos. Y los hijos ni siquiera en cuenta lo toman, ¿verdad? Ese canto habla, hermano, hermana, acerca de ese hombre que tomaba mucho. Y dice que al final le da una sorpresa a la madre. Dice, madre, aquí estoy, ya dejé de tomar, ahora ya me entregué a Cristo. Pero como que la madre ya no estaba, ya no podía darle esa alegría a la madre. Por eso vea, hermano, hermana, así como los fariseos se encontraban ahí discutiendo entre ellos mismos, mientras que el Señor estaba haciendo sanidades. Y en nuestro tiempo lo que el Señor quiere seguir haciendo, pero nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué será que no le permitimos nosotros? Hace unos días que yo le decía, yo no he sido testigo de que Dios levante a un ciego, que yo lo haya visto con mis propios ojos. Yo no he visto que haya levantado a algún inválido, no lo he visto. Pero eso no me priva para que yo crea en Él. Amén, yo creo en Él por lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén. Este hombre del capítulo 9 dice que este nació ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? El Señor les contesta, le dice, este no pecó ni sus padres tampoco, sino para que las obras de Dios se manifiesten por medio de él. Y Dios utilizó esta enfermedad de este hombre para mostrarles el poder de Dios. Y ahora nuestro Señor Jesús hace este milagro en ese día. ¿Usted cree que el Señor no lo podía hacer antes o después de ese día? Ahora pensemos por qué lo hizo en ese día que para los judíos era sagrado. Porque en cierta manera ellos que tanto defendían ese día lo quebrantaban para bien de ellos. Y el Señor no lo estaba haciendo para bien de él, estaba haciendo para bien de la humanidad. Y estos, en vez de regocijarse, se molestaron y decían
a este hombre, tú debes de darle gracias o gloria a Dios, no a este hombre, porque este hombre no proviene de Dios. Porque si proviniera de Dios, no haría esto en este día. Como decían que el Señor era un pecador. Y lo maravilloso de las palabras de este hombre, pues si es pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa, dice, que yo era ciego y me sanó. Si es pecador, yo no lo sé. Y ellos seguían insistiendo, le seguían preguntando. Y él les seguía contestando lo mismo. ¿Cómo es que nosotros deberíamos de contestar siempre? No olvidarnos de él. Le decía esto que estamos viendo en nuestro tiempo, nos ha prohibido el que nosotros podamos acercarnos a él. Pero como siempre digo, en su casa exalte, glorifica a Dios, hermano, hermana. Ya pronto se calmará todo esto, pero en su casa puede glorificar a Dios con todo su corazón. Lo importante es que siempre lo tenga en su mente y en su corazón y que nunca se olvide de él. Por eso vea lo maravilloso de Dios, hermano. Nos tiene hoy a esta hora en este lugar. Amén. Para que nosotros le demos gloria. ¿Por qué le vamos a dar gloria? Porque nos salvó, nos sanó. Y cuando este hombre recibe la sanidad, imagínenselo, cómo se sentía, cómo era en ese momento. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? De la misma manera, ¿o no? Amén. Sí, hermano, hay que agradecerle a nuestro Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, dice el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Según unos se escandalizaban porque había hecho esa sanidad en día sábado. Otros se escandalizaban porque ya no, este hombre es pecador. Pero el ciego, él se mantenía en lo mismo. Yo era ciego y ahora veo. Pero ¿quién es el que te dijo? Estás sano. Pues un hombre llamado Jesús me dijo, yo era ciego, hizo lodo en la tierra y me hundió en los ojos y dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y ahora veo. Mire, solamente lo estamos leyendo nosotros. Pero imagínense, ciegos espirituales éramos todos. Pero físicamente no. Físicamente no. Pero por decir ciegos físicamente no, somos pecadores. Es lo que dice al final el Señor a estos fariseos. Porque ellos decían, nosotros no estamos ciegos. Pues el Señor, pues ahora porque decís que ves, hay pecado en ustedes. Porque este ciego nació ciego y no había pecado en él. Por eso vean lo maravilloso de Dios, hermana, hermana. Nosotros lo éramos todo. Tanto ciegos espirituales, tanto ciegos físicamente. Porque no podíamos ver, no podíamos entender. Y ahora todo lo vemos, todo lo podemos discernir cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde nos hemos acercado para dar gloria a nuestro Dios. ¿Por qué le damos gloria? Por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso vea, hermana, hermana, el Señor Jesús hasta ahorita no hemos dejado nada, no hemos perdido nada, porque todo lo que hemos hecho para Él, Dios nos lo va a recompensar. Por eso, hermano, todo lo vamos a recibir doble de lo que hayamos tenido aquí en la tierra. Por eso yo siempre le digo, hermano, hermana, mire, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, ya se fueron. Ya se fueron, ¿dónde estarán? O sea, si yo digo que están en el cielo, yo tengo que creer que allá están. Aunque los demás piensen que no es así, pero no importa lo que los demás piensan, es lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno dice.
porque con esa confianza debe de aferrarse uno. Y si es así, hermano, hermana, como yo siempre digo, ellos ya se fueron. Y nosotros debemos de prepararnos para tener ese encuentro con ellos allá, porque ya se nos adelantaron. Por eso los que estamos aquí hay que sufrir un poquito más. ¿O no es así? Sí, hermano. ¿Verdad? Los que ya se fueron ya libraron de todo este sufrimiento. Por eso le repito una vez más. A veces nosotros decimos, bueno, la palabra dice que según lo que uno coseche, eso va, lo que uno sembró, eso va a cosechar uno. Pero no es ciertamente nuestro caso, porque antes vivíamos en la ignorancia y vivíamos pues como nosotros queríamos. Pero eso ya no lo toma Dios en cuenta. Ya cuando venimos a Cristo, ahí sí se aplica a nosotros. Pero de antes de venir a Cristo, pues Dios no lo toma en cuenta. Pero ya cuando vinimos a Cristo para acá, entonces sí. Si no lo podemos aplicar. Pero ¿quién va a querer el mal para los hijos, hermano, hermana? Al menos yo no. Yo creo que usted tampoco. Por eso nosotros debemos sentirnos bien delante de Dios y delante de los hombres también. Para que de esa manera nosotros siempre le demos gloria a nuestro Dios. Dice el versículo 18, pero los judíos no creían, aún viendo, no creían, hermana, pero los judíos no creían en el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Ahora, hermano, hermana, estos padres nos dan a entender que estaban en la misma situación de los fariseos. ¿Usted cree que era el primer milagro que Jesús hacía? ¿Usted cree que Jesús no había sido mencionado antes de que Jesús hubiera hecho ese milagro? Si nosotros nos basamos al Evangelio de Juan, como lo viene describiendo Juan, fue en el tiempo de Juan. No fue en nuestro tiempo que fue escrito esto. Fue en el tiempo de ellos. Y se supone que Jesús era conocido, porque no solamente era conocido en su tierra. Se recuerda que parece que es en el capítulo 7, donde dice que iban a una fiesta, o había una fiesta, y Jesús estaba en casa con sus hermanos, y sus hermanos le dijeron, sube a la fiesta, para que te des a conocer, y la gente vea y crea los milagros que tú haces. Y ahí nos da a entender que los hermanos no creían. Cuando Jesús le dice, suban, y después subo yo, dice que después Jesús llegó a la fiesta, no abiertamente, pero los judíos ya lo esperaban, preguntaban, ¿y aquel no irá a venir? Y sí llegó. Pero ¿para qué querían que llegara? Eso lo dijo en el capítulo 7. ¿Y en qué capítulo estamos? En el 9. ¿Y quiénes eran los que preguntaban si Jesús iba a llegar a la fiesta? Los judíos. ¿Y quiénes son los que están cuestionando aquí lo que Jesús hizo? ¿Y por qué no creían? ¿O si en qué estaban entretenidos en todos ellos? ¿Qué estaban investigando ellos? O sea, más que investigar al que estaba ciego, estaban buscando investigar a Jesús. ¿Por qué hacía esas obras en el día de reposo? ¿Qué no se supone que ellos conocían las escrituras? ¿Qué el mismo Señor Jesús no le decía que las escrituras, si estudiaran las escrituras, porque las escrituras daban testimonio acerca de Él, y que no conocían las escrituras de ellos? ¿Verdad que sí? Es como si dijéramos en nuestro tiempo, bueno, hasta este día se sigue hablando de Jesús, y de Jesús tantos años hemos escuchado, y que hasta este momento no supiéramos quién es ese hombre llamado Jesús. Estaríamos en las mismas que ellos, porque de tantos años que se nos ha hablado acerca de Jesús y no sabemos quién es Jesús. Por eso en este momento sabemos quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros.
Imagínense que no supiéramos acerca del sacrificio de Jesús que hizo por nosotros allá en la cruz, que murió por mí, que murió por usted. O si estaríamos ciegos, así como dijo Jesús a ellos, ciegos les dijo, ¿verdad? Mire, sigue diciendo, y ahorita pasamos allá al capítulo 5 y después al capítulo 7. ¿En qué estaban entretenidos todos ellos? Versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntale a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre. ¿Cuántas veces lo llamaron ya, hermano, hermana? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Como diciendo, no me interesa lo que ustedes piensen y digan, y por causa de eso lo expulsaron. Le prohibieron entrar a la iglesia. Pero ¿qué importaba, hermano? Si él estaba feliz, estaba contento, estaba agradecido con Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida. Por eso vea, hermano, hermana, los fariseos entretenidos en investigar quién era Jesús y por qué había hecho esa sanidad en el día de reposo. Un día sagrado para ellos según. Mira, vayamos al capítulo 5. Según en el capítulo 9, Jesús envía a este ciego ¿a dónde? Al estanque de Siloé. En el capítulo 9 lo menciona. Veamos en el capítulo 5. ¿Qué dice en el capítulo 5, versículo 1 al 18? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba en el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí nomás, mi hermano, mi hermana. Dice que este hombre era lisiado. ¿Cuántos años hacía de esto, hermano, hermana? 38 años. Y este hombre ahora ya podía caminar. ¿Era un milagro o no era un milagro? ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos un milagro? ¿Qué hacemos? ¿Nos da alegría? ¿Nos da un regocijo dentro de nosotros? Pero a este hombre le hacía falta algo más. Ya había recibido el milagro. Ahora, ¿qué le hacía falta? Acuérdense, el Señor no solamente sana, también perdona los pecados, ¿verdad que sí? O sea, le hacía falta lo más importante. O sea, nosotros hemos recibido el paquete completo, ¿verdad que sí? Lo hemos recibido todo. No solamente nos ha sanado, sino que también nos ha perdonado. Por eso nosotros debemos de darle gloria a Dios. Dice aquí en el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ya un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces el versículo dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué fue lo mismo que le dijeron a aquel hombre que había nacido ciego? ¿No fue lo mismo? No eran los mismos judíos, no le digo que hayan sido los mismos, pero un ejemplo: si ocurre algo en este país, la noticia inmediatamente corre. Que no lo sepamos nosotros es otra cosa, pero la noticia está en todo lugar. No solamente aquí, es nacional la noticia que se da, ¿verdad? ¿Ahora usted cree que eso solamente fue en un pueblito que se sabía de Jesús solamente? Dice Jesús que él recorría muchas aldeas, muchas ciudades recorría Jesús, y donde quiera era conocido Jesús. Que no lo hayan querido recibir es otra cosa, pero él siempre se dio a conocer, no solamente por palabras, sino por hechos. Y él decía: ya que vosotros no creéis por mis palabras, por lo menos crean por las obras que yo hago delante de ustedes. Pero aún así no creían. ¿Qué era lo que discutían entonces ellos? ¿Qué era lo que más les dolía a ellos? Que según estaba quebrantando la ley de Dios. ¿Y en qué la estaba quebrantando? En darle vida a alguien. ¿Eso era malo? Para ellos sí, pero para el Señor no. Por eso el Señor Jesús les contestó, hermana, que las obras que él hacía era porque su padre primeramente las hacía. Y él decía: mi padre hasta ahora trabajo, por eso yo trabajo. Yo no guardo el día sábado como ustedes según lo guardan, pero según ellos lo guardaban según a su conveniencia. Por el Señor, ahí en el capítulo 7 lo vamos a leer, y él les decía: si vuestros hijos hay la necesidad de circuncidarlos en el día de reposo, ¿no lo hace? Les pregunta Jesús. ¿Qué podían decir ellos? Por más que lo negaran, si lo hacían. ¿Por qué cree usted que el Señor siempre dice que nosotros no debemos de juzgar a nadie?
Porque cuando nosotros juzgamos a alguien nos está juzgando a nosotros. Mejor callados, mejor. Porque hay uno que nos juzga. Es el mismo Señor. Porque nosotros no podemos decir que no hay nada en nosotros. Porque dice Dios que no hay nada encubierto que no se ha de descubrir, que se ha de descubrir. Por eso, hermano, hermana, vea cómo era el Señor con los escribas y los fariseos, con los judíos. Siempre ellos buscaban según sus normas, según sus leyes, y según el Señor Jesús las estaba quebrantando. Pero nosotros sabemos, hermano, hermana, imagínense que en este momento nos estamos muriendo de un dolor. Inmediatamente dice, aparece el Señor Jesús, ¿quieres sanar? Pues sí, Señor, pero hoy no puedo, mañana. ¿Usted cree que nos vamos a esperar hasta el día de mañana? Si un segundo no aguantamos el dolor, imagínense un minuto, 2 minutos, por no decir las 24 horas. No, si necesito ser sano, quiero ser sano inmediatamente. Dice, hermano, hermana, en el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿era igual a Dios o no era igual a Dios? Amén. Porque era el mismo Dios, ¿verdad? Mire, pasemos al capítulo 7. Capítulo 7 de Juan. Ahí del 1 al 9 vamos a leer el versículo 10 en adelante. Ahí del versículo 1 al versículo 9 habla acerca de la fiesta que se celebraría, o la fiesta de los judíos, hermano, hermana. Y dice que Jesús estaba en casa juntamente con sus hermanos. Le dijeron sus hermanos, ¿no vas a ir a la fiesta? Ve a la fiesta. Supuestamente lo animaban para que fuera. Pero lea lo que dice versículo 10 al versículo 24. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como diciendo, ¿por qué juzgas? Si vosotros la estáis quebrantando en sí, la protegen y vosotros la estáis quebrantando. ¿En qué se amparaban según ellos, hermano, hermana? En la ley de Moisés. Y no solamente ponían eso, sino que ponían tantos requisitos como decir, esto sí se hace y esto no se hace. Aquí se hace y aquí no se hace. Pero ellos eran los que ordenaban y los que mandaban y los que decidían.
Como decir, nosotros sí lo podemos hacer, pero vosotros no lo podéis hacer. Se recuerda que siempre hemos hablado lo que dice el Señor en Mateo 23, donde dice, refiriéndose a sus discípulos, todo lo que los judíos les digan que hagan, sí, háganlo. Porque es lo que Dios dice, háganlo. Solamente el Señor les pedía una cosa, que no fueran como ellos. Porque ellos ordenan y mandan y no hacen nada ellos. Por eso ellos les ordenan y los mandan, sí, háganlo. Porque es lo que Dios ordena en la ley. Pero sí les decía, yo no quiero que sean ustedes como ellos. ¿Qué hacían ellos? Solamente ordenaban. Por ordenanzas tenían solamente eso. En puras ordenanzas la vivían. Pero ellos no hacían nada. Por eso se recuerda lo que dice Pablo. Para nosotros dice, es mejor dar que recibir. Como que hay más bendición cuando da que cuando usted recibe. O sea, tenemos que saber adaptar la palabra de Dios a nuestras vidas para bien nuestro, hermano, hermana. ¿Qué dice ahí en el versículo 21 al 23? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Como dice, se han negociado en lo que he hecho. Sí, yo lo he visto, dice Jesús. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? Vosotros circuncidáis a los hijos. ¿En qué día lo hacían? En el día de reposo. ¿Y por qué se escandalizaban cuando Jesús hizo esas sanaciones en el día de reposo? Como diciendo, nosotros sí podemos, pero tú no puedes hacerlo. Porque ellos sí y Jesús no. Según ellos eran más importantes que Jesús, ¿verdad? Sí, hermano, hasta que Jesús vino y los puso en su lugar y eso no les pareció. Por eso preguntan, ¿y este hombre quién es? Aquel hombre lo cuestionaron tanto, aquel que había sanado. ¿Y tú qué dices acerca de este hombre? Pues que es un profeta. ¿Para qué le preguntaban si no le creían nada? Por si fuera poco, fueron con sus padres. ¿Este es vuestro hijo que usted dice que es hijo de ustedes? Sí. ¿Es cierto que estaba ciego? Pues sí. ¿Y quién lo sanó? Pues no sabemos. Solo sabemos que nació ciego y ahora ve. No sabemos cómo le abrieron los ojos. Pregúntenle a él. Él les va a dar respuesta. Y si él tenía la respuesta. Pero si los padres eran conscientes de que él había nacido ciego, ¿por qué se aferraron a no testificar lo que Dios había hecho en favor de su hijo? Por eso vea, hermanos, si Dios, no le digo que Dios no ha obrado en nuestros hijos, sí ha obrado en nuestros hijos, pero nuestros hijos son duros, no quieren. Por eso les decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Pues hasta el final. Pero nunca, hermano, nunca nos apartemos de nuestro Dios. Porque Dios nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Acordémonos, al final vamos a llegar solos. Cuando yo muera no va a ir mi familia conmigo. ¿Verdad que no? Por eso tenemos que prepararnos para nuestra partida. Y seguir pensando que Dios quiera que un día nos encontremos allá. ¿O no es nuestra esperanza? Sí, hermano. Mire, vayamos ahí al libro de los Hechos. Todo esto los judíos habían prohibido, que se hablase en el nombre de Jesús, porque todo aquel que hablase en el nombre de Jesús era perseguido, era muerto, era decapitado. Por eso es que muchos hermanos no daban testimonio acerca de Jesús. Y estos hombres llamados apóstoles, hermano, hermana, esto no les importaba. Cada rato los metían a la cárcel y seguían hablando en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Por eso, hermana, no importa lo que vayas dejando en el camino, todo lo que tú hagas en favor del Señor no es perdido. Eso al final lo vas a recuperar. Acordémonos de Job, cómo le acontecieron tantas cosas. Todo lo perdió aquí en la tierra y en la misma tierra lo recuperó todo.
¿Verdad que sí? Y él dijo, hermano, hermana, no dijo, yo sé que yo y toda mi familia te vamos a ver. Yo sé, dice, que mi Redentor vive, dice. Y al final dice, mi rostro va a ver su rostro. O sea, lo voy a ver cara a cara, ¿verdad que sí? Dice así. Dice en los Hechos, capítulo 3, ¿o cuál le había dicho? Hechos 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13, porque en el versículo 1 al versículo 12 habla acerca de aquel hombre que se encontraba ahí a la entrada de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Se recuerda? Pidiendo limosna. Dice que Pedro y Juan dijeron, pues no tenemos dinero que darte, pero sí tenemos algo que ofrecerte. Y le ofrecieron la sanidad. Y cuando este hombre recibe la sanidad, ¿en qué nombre la recibió? En el nombre de Jesús. Y cuando este hombre fue sanado, dice que entró a la iglesia danzando, hermano, brincando de alegría y dando gloria a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice, hermano, ¿cuál es? 13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para quién era esta promesa, según lo que dice Pedro, hermana? Para todos. ¿Y por qué se habían escandalizado los judíos? Porque este hombre fue sanado. Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Se alegraron? Se enojaron. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Enojados? ¿O estamos contentos? ¿Estamos contentos, hermano, hermana? Pues sigamos contentos entonces. Una vez más, hermana, hermana, yo como le decía, yo siempre digo, Dios quiera que nos levantara a todos de un solo, hermano, que todos nos fuéramos. Pero uno por uno, voy levantando. ¿Qué pasa cuando usted ve un árbol que tiene muchas frutas?
Si no los corta o los corta, ¿qué va haciendo? ¿Los corta por un solo todos o los va cortando? ¿Qué sentirán los otros cuando los deja a los otros? Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos es arrancado uno? ¿Verdad que sentimos tristeza? ¿Sentimos dolor? Pero Dios, hermano, hermana, en ese sufrimiento se glorifica. A veces no entendemos nosotros el porqué de las cosas que nos acontecen. Pero según dice la palabra, que todo tiene un principio y tiene un fin. Si no hubiéramos conocido de Cristo, estaríamos en ignorancia que estamos antes. Porque así como vivíamos, parece que no había principio, no había fin. Pero nosotros sabemos que hay un fin glorioso para nosotros. Por eso, vea, hermano, hermana, tenemos que adaptarnos nosotros al plan de nuestro Dios. Tarde o temprano me voy a ir yo, se va a quedar mi esposa y mis hijos. O ellos se van a ir y me voy a quedar yo. ¿Y qué puedo hacer yo? Nada. Hay que honrar y glorificar a nuestro Dios. Porque un día nos vamos a reunir una vez más. Porque cuando alguien muere aquí y ha creído en Cristo, se va con Él. Y a veces puede que nos duela que se vaya, pero es mejor que esté con Cristo, porque para allá vamos nosotros. Allá queremos ir nosotros. Mire, terminamos, hermano, hermana. En este capítulo 3, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana, versículo 12. ¿Qué dice versículo 12? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este quién? Hombre, pongámosle así. ¿Por qué se maravillan si no es el único milagro que Jesús va a hacer? Por eso, mientras que aquellos fariseos, hermano, hermana, o aquellos judíos se la pasaban investigando el por qué Jesús hacía esas obras, la gente estaba siendo sanada, la gente estaba siendo transformada, mientras que ellos estaban entretenidos investigando. Por más que investigaron, no entendieron, perdieron su tiempo. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que no perdamos nuestro tiempo, que demos gloria a Dios. Así es que, hermana, hermana, vamos a agradecer a nuestro Creador en esta noche, y que Dios nos siga ayudando, y que Dios nos fortalezca, y que Dios nos colme de sus bendiciones, y que siempre, hermano, nos dé esa confianza, esa tranquilidad, porque más que nunca, hermano, hermana, debemos estar tranquilos